Bien, vamos a hablar de el presidente Alberto Fernández prepara medidas allí luego del resultado de las PASO, el contundente allí triunfo de la oposición en casi todo el país, como embarcar el país hacia el crecimiento y hacia beneficios hacia la gente que lo necesita, ¿no? Así es, reacomodar la máquina, en este caso para el gobierno, que tiene apenas 60 días, muy poco tiempo de acá a las elecciones, pero que por supuesto está pensando en las medidas que tienen que ser rápidas, muy contundentes, urgentes y de fácil aplicación, ¿no? Que lleguen automáticamente al bolsillo. Pero hoy estuvo Alberto Fernández en Almirante Brown, primero recorriendo una fábrica. Fue uno de los distritos donde le fue bien al gobierno, pero no tanto como se esperaba. La tercera sección electoral, que es clave, primera y tercera por cantidad de votantes. La primera perdió hace rato ya que viene dándole derrotas al peronismo, pero en la tercera, que es la única de las 8 secciones donde se impuso el Frente de Todos, de todas maneras no le alcanzó para poder revertir la catástrofe que fueron las urnas el domingo para el gobierno. Una arenga del presidente en un tono muy de campaña, hablando de los errores y de lo que tenía para corregir de acá al 14 de noviembre. ¿Quién puede creer que nosotros somos felices distribuyendo planes? Nosotros lo que queremos distribuir es trabajo y que los hombres y mujeres tengan la posibilidad de encontrar dignamente el sustento cotidiano para ellos y sus familias. Vivir en un país en el que multiplica por 3 la cantidad de planes sociales no es un buen país. Vamos a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego. Lo que está en juego es su futuro. No es el futuro de nuestro gobierno, es el futuro de ellos. Lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie. Lo que está en juego es que el trabajo vuelva. Lo que está en juego es que los empresarios argentinos sigan radicando su capital aquí. Eso es lo que está en juego. Y en noviembre, por favor, no interrumpamos la marcha que empezamos. Nosotros sabemos que tenemos cosas que corregir. Lo que hicimos mal, lo corregiremos. Lo que no hicimos, lo haremos. Los errores cometidos no los volveremos a cometer. Pero por favor, no condenemos al país al retroceso. Gracias a todos y todas. Bien, en tan poco tiempo revertir, poner plata en el bolsillo de la gente, que es lo que se está reclamando, ¿no? ¿Cómo pones plata? A través de la producción, el trabajo y la gente que tenga trabajo y pueda tener plata en el bolsillo. La otra es con emisión, dándole a la maquinita. Si le das a la maquinita, sabés que eso se transforma en inflación y lo que pones acá se evapora enseguida, ¿no? Sí, claro, es la sábana corta para cualquier medida económica que pueda tomar el gobierno en este contexto de una macroeconomía tan inestable todavía. Vamos a repasar algunas de las medidas que están en estudio, que no quieren decir que ya esté cerrado el paquete, pero empezó a hablar el gobierno de un paquete de medidas de incentivo justamente al consumo, que se anunciaría. Sí, lo único que tiene hasta ahora certero es la fecha, que es el jueves, porque el viernes el presidente viaja al exterior. Fue Leandro Santoro, el candidato del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, el que anticipó ayer que el jueves había hablado con el presidente y le había contado las medidas. Iban a estar las medidas. ¿Cuáles serían? Aumento por decreto para trabajadores públicos y privados, con sueldos, en este caso se habla de hasta 70.000 pesos, todavía no está definido justamente. Esto lo hizo Alberto Fernández apenas asumió el gobierno, con lo cual no es una medida que no esté dentro de las posibilidades más cercanas. Lo que dice en el gobierno es, no se llega a generar empleo genuino, de calidad en tan poco tiempo, porque obviamente dependés de la industria, de otros factores, con lo cual esto sería lo más inmediato para que se empiece a notar. Otra de las posibilidades, ya hay un proyecto de hecho presentado por un diputado del oficialismo, pero esto sería de todas maneras por decreto. Un bono extra para trabajadores informales que no tengan otro beneficio, una suerte de IFE, de Ingreso Federal de Emergencia, que se puso durante la pandemia, que se pagó, ¿se acuerdan? 10.000 pesos durante 3 meses, lo hizo el gobierno, después lo cortó. Eso le trajo también muchos reproches internos y de hecho en el kirchnerismo hoy están diciendo
hay que volver al ingreso federal de emergencia. Esto sería para aquellos que no reciben nada, que no tienen ningún tipo de beneficio, porque en aquel momento el IFE lo podían cobrar, por ejemplo, una empleada doméstica que estaba en blanco, lo podían cobrar aquellos beneficiarios de asignaciones familiares, asignaciones por hijo, asignaciones por embarazo. En este caso sería para aquellos que no pueden... No tienen ningún tipo de beneficio. ¿Y se tiene el número de la cantidad? Monotributistas que no tienen nada. Okay. ¿No? Que son los que hoy siguen estando en problemas, que estuvieron fuertemente afectados por la pandemia cuando tuvieron que dejar de trabajar, y en ese caso sobre todo focalizado en los sectores que todavía no ven la recuperación como sí se empieza a ver en los números macro en otros sectores. Los macro, ¿no? Claro. Aumento extra para jubilaciones y beneficiarios de asignación universal por hijo, también por decreto. Este mes, en septiembre, tuvieron un aumento de arriba del 12% que correspondía por la movilidad jubilatoria. Esta es la herramienta que siempre tiene más a mano el gobierno, este gobierno y todos los gobiernos a la hora de dar un fuerte impulso al consumo. Un beneficio a los jubilados, concretamente. Y aumento del salario mínimo vital y móvil, que es otra posibilidad también. Ya hubo un adelanto de las cuotas, ¿te acordás, Claudio? Que hace muy poquitos días lo habían anunciado, que se adelantaban las cuotas de esas subas para que empezara a impactar más rápidamente. Ahora se habla de directamente aumentarlo. Refuerzo de los montos de la tarjeta alimentaria. Sí, esto también ya lo vino haciendo el gobierno, es la tarjeta alimentaria. Actualizando el monto, digamos. Actualizando los montos, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Todavía no está del todo determinado cuánto sería, pero están hablando de un paquete importante en cuanto al impacto que tiene que tener, con lo cual de ahí se habla ya directamente de duplicar, o por lo menos por un tiempo determinado, ¿no? Hay también un sector que responde más a Cristina Kirchner que no le gusta esto de bonos extras, sino que algo que se mantenga, que sea un poco más estable en el tiempo. Pero bueno, está por definirse. Y beneficios para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo turismo y gastronomía. Los sectores de turismo y los gastronómicos, que son todavía los que tienen cuesta arriba la recuperación, que en algunos sectores se empezó a ver y en otros no. Después, focalizar mucho en la obra pública, que eso es algo que el gobierno ya venía haciendo. Mañana tiene que presentar además el presupuesto, otro desafío importantísimo para la Casa Rosada en este contexto, porque es el presupuesto para el año que viene. Primero tiene que hablar de la inflación que proyecta. ¿38 o 34? Sí, 30. por ahí. Dificilísimo, porque ya este año proyectaron 29, después vamos a estar hablando profundamente de la inflación, pero se va a ir arriba del entre 40 y 45 probablemente, con suerte, ¿no? Si la cosa sigue así desacelerándose. Este mes. Exactamente, más cerca del 45 que de 40. El tema va a estar en qué número establece de déficit fiscal, si va a aumentar el gasto efectivamente, si va a abrir el grifo el ministro de Economía, Martín Guzmán, o no. Corrido de todos los lugares, ¿no? Desde el lado más ortodoxo, diciendo justamente que no se puede apelar a la emisión monetaria porque eso es deuda y eso después se transforma en inflación, y corrido del otro lado de la gente no da más y necesita justamente plata, y lo que pasó en las urnas el domingo fue que hubo un castigo al gobierno. Y el Fondo Monetario que va a decir, a ver... Y en el medio del acuerdo con el Fondo Monetario. Cambiaron ahora un representante para Argentina que viene, que es un brasileño, representante del Fondo Monetario Internacional, que es una persona bien fiscalista, que le quiere ver las cuentas ahí con claridad. Es que fíjate que durante los 6 primeros meses del año, y eso es lo que se le está reprochando fuertemente a Martín Guzmán desde un sector del oficialismo, es que se sentó en la caja, ¿no? Exactamente. Y cumplió, digamos, con las metas fiscales que se había propuesto, y eso es lo que dicen, terminó siendo dañino a la hora del voto de las elecciones. Bien, habló Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, así luego del acto que tuvo allí también el presidente de la Nación, en Almirante Brown. Porque creemos profundamente en el trabajo como motor de generación de riqueza, como motor de nuestro mercado interno, sobre todas las cosas, como instrumento de lo que llamamos la movilidad social ascendente, que no es ni más ni menos que la idea de poder progresar en nuestra sociedad a partir de nuestro esfuerzo. Trabajo. Ese trabajo que en muchos rincones de la Argentina nos falta, que en algunos lugares el Estado, con programas sociales, con planes, está cubriendo en la emergencia. Pero no tenemos
ni miedo ni vergüenza en decir que somos el gobierno que quiere y va a transformar los planes sociales en trabajo genuino para los argentinos. Un reclamo es transformar los planes sociales en trabajo que vienen realizando así las organizaciones sociales también. Dice, basta de planes sociales, queremos trabajar, ¿no? Tal cual, es un consenso general. De todas maneras, es una bandera que al gobierno le terminó ganando la oposición, ¿no? Que son los que más hablan en ese sentido. Pero bueno, lo cierto es que en la emergencia el plan social es lo único que tenés a mano. Exactamente. Y hay que decir también que los planes sociales que se iniciaron allá en la crisis del 2001... al número que se iniciaron, a los que hay hoy en día, uno se pregunta qué pasó en este país, en la forma en que crecieron, de 2 millones a los millones que se entregan hoy de planes sociales. Pues decís, han aumentado, nunca hubo una baja ni nunca esos planes sociales, en todos los gobiernos que hubo, se transformaron en fuentes de trabajo. Vamos ahora con Cristian García en Casa de Gobierno, la actividad en este momento. Cristian. En estos momentos hay una reunión. No está el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Él se encuentra, según nuestra información, en la Quinta de Olivos. Aquí está reunido algo que ya estaba previsto, que es algo que no fue ocasional o de último momento. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, junto al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, también Julio Vitovelo, el secretario general de la Presidencia, y Juan Pablo Biondi, el vocero del presidente de la Nación. Mañana, a media mañana, está previsto que se reúna el gabinete económico justamente para definir, entre otras cosas, el presupuesto 2022. Algunos detalles que tenemos con respecto a lo que ustedes adelantaban de las medidas que va a anunciar el gobierno. Con respecto a los jubilados, el borrador que maneja el gobierno es entregar un bono por única vez de 6.000 pesos para quienes perciban hasta 2 haberes mínimos. Estamos hablando de 7 millones de jubilados beneficiados si es que se confirma esta medida. También el relanzamiento del programa Previaje, en este caso solamente para jubilados. Con respecto al aumento del salario mínimo vital y móvil, se estaría hablando de un 10% de incremento para llegar a unos 32.000 pesos de salario mínimo vital y móvil. Otro dato importante, la reconversión de los planes sociales. Esto seguramente no se va a anunciar el jueves, se está trabajando ya desde hace algunos meses por trabajo formal. Están trabajando 4 ministerios, también algunos sindicalistas y empresarios para conseguir este beneficio. ¿Cuál es el gran objetivo del gobierno? Apuntar a ese porcentaje de gente que no votó en las PASO. Estamos hablando, creen desde el gobierno, entre un 10 y 11% de votantes que no asistieron y lo harán recién en noviembre. Por eso, de esa forma, quieren revertir el resultado que fue adverso el pasado fin de semana. Cristian García, muchísimas gracias. Y tanto la oposición como el oficialismo en estos 60 días va a tratar de tentar y de convencer a ese electorado que no se presentó en las urnas el domingo pasado, Mariana. Exactamente, ¿no? Que es un número importante, casi 9%. Estaba chequeando justamente los datos porque hoy se confirmó que la participación fue del 66,21%. Y en la PASO anterior, es decir, hay que buscar la misma, la legislativa del 2017, fue del 75%. Lo cual ahí hay votos. Lo que pasa es que en general suele mejorar la oposición, Juntos por el Cambio. Pero bueno, el gobierno va a salir a buscar ahí. Y de hecho, esta reunión, Claudio, y esta foto de familia... De unidad, quieren mostrar. De unidad nuevamente, pero sobre todo de trabajo territorial. Porque quienes están detrás de los barbijos es el presidente Sergio Massa, Máximo Kirchner... varios de los ministros, entre ellos Cafiero, Catopodis y Culfas, Guado de Pedro, y los intendentes de la tercera sección electoral, que si bien es la única en la que se impuso el Frente de Todos, no tuvo el caudal de votos que años anteriores había tenido, no lo acompañaron. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que pasó ahí en la revisión de lo que están haciendo dentro del gobierno y las intendencias? Que hubo mucha participación, cerca del 75% en los cascos urbanos de los municipios, es decir, la clase media. La clase media se movilizó con el voto bronca para castigar al gobierno y votar a una opción opositora. Pero hubo entre 60 y 63, dicen en algunos casos, 65% de participación de gente que fue a votar en las barriadas. Y ahí dicen en el gobierno, y por eso esta reunión con intendentes,
pueden ir a buscar los votos. ¿Que le alcance para dar vuelta a la elección? No, es muy difícil, pero por lo menos revertir un poco el panorama, acercarse un poquito más y tratar de, mantener la cantidad de diputados que necesita, por supuesto. Esta semana podría haber otra reunión muy similar con intendentes de la primera sección electoral, donde también hay un pase de factura y unas pésimo. internas en donde también los intendentes juegan su propio partido en su distrito, ¿no? Totalmente. Y pésima decisión del peronismo de la provincia de Buenos Aires de no habilitar internas. Exactamente. El propio gobierno que crea las primarias descree de esa herramienta tan genuina finalmente, y que ahora nos damos cuenta, para elegir a los candidatos y contener a todos los espacios políticos. Seguimos en minutos. Claudio.